El senador del Partido de la Revolución Democrática, el exguerrerense Armando Ríos Peter, secretario de la Comisión de Hacienda, con usted y con nosotros. Armando, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Con gusto saludarte, como siempre, aquí de tu amplio auditorio. Gracias, Armando. A ver, el otro día que yo planteaba aquí mismo ayer de la relevancia que tuvo esta conversación que sostuvimos sobre el tema de la deuda de estados y municipios. Vamos, si te parece, a dividir la conversación en dos. ¿Qué hacemos con las deudas que ya hay y cómo romper ese círculo perverso con lo que viene? Bueno, pues primero que nada, las modificaciones que se han planteado por parte de la Cámara de Diputados y que ahora vamos a revisar aquí en el Senado, permiten, en cierto sentido, reestructurar varias de las deudas que se tienen en alrededor de 10 entidades que son las que tienen una deuda crítica. La más conocida es la de Coahuila, no por eso es la más impactante, también Quintana Roo, Veracruz, por solamente mencionar algunos. Y bueno, pues los instrumentos que se está buscando que esta modificación constitucional sean para poder reestructurar la deuda. Ahora, la reestructuración por sí misma no significa que no se deban de pagar. En realidad, y desafortunadamente para estas entidades, pues son recursos que están comprometidos y que significarán el peso del pago con recursos que no podrán destinarse para servicios, sino para cubrir el servicio de la deuda para varios años y desafortunadamente para seguramente varias generaciones. Entonces, se generan instrumentos para poder estructurar, pero bueno, pues la deuda tarde o temprano se tiene que pagar y esto, lo que esperamos con las modificaciones de ley, pues es que no quede en el olvido, sino que también haya una señalización muy puntual sobre aquellos funcionarios, aquellos gobernadores que hayan tomado decisiones que afectan, en este sentido, el patrimonio de las futuras generaciones de sus estados. A ver, pero déjame plantearte lo siguiente, Armando. ¿Cómo se gestan estas deudas? No hay un alto, no hay un foco rojo, y cuando digo si no hay un alto, un foco rojo, muy concretamente me quiero referir a no hay en ese momento la posibilidad de que Hacienda, de que los propios bancos, de que alguien, el Congreso local diga, oigan, espérame, esto es una locura. Pues mira, desafortunadamente la deuda y esta cuestión pues se ha presentado en varias entidades de la República. Lo que nos demuestra son, o digamos, es el resultado de un importante número de años en los que, especialmente después del 2000, se liberaron a las entidades federativas en la posibilidad de utilizar las participaciones federales como respaldo para poder adquirir deuda. Y esto se hizo sin orden, se hizo obviamente sin ninguna fortaleza o en la intención de no fortalecer las finanzas públicas. La deuda se convirtió en la forma de evitar generar ingresos para las entidades a través de más impuestos y un descontrol total del gasto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Llevamos prácticamente 12 años en los que se construyó más recursos para las entidades por los excedentes petroleros. Cuando estos se cayeron, pues los gobernadores echaron mano para seguir pagando programas innecesarios, gasto corriente. 9 de cada 10 pesos de la deuda se fue al pago de plazas, por solamente poner ejemplos de lo escandaloso que estamos hablando, y esto lo que te evidencia es el enorme desorden que tenemos en las finanzas públicas. Ya decías el otro día, Armando Ríos Peter, senador del PRD, decías que sí, evidentemente la gran reforma del segundo semestre será la energética, pero que la que está casi que por encima de ella, y más ahora, después de lo que nos dices, es la fiscal, ¿no? Pues sin duda alguna, tenemos un problema, digamos, la reforma fiscal es transversal a todos los temas. Uh-huh. Nos habla desde la necesidad que tenemos de combatir la corrupción, de que se haga una mejor rendición de cuentas frente a los ciudadanos, de que haya una verdadera fiscalización del gasto público. Hay un gasto desordenado en el país. La gente cada vez más y más percibe que la corrupción y la impunidad son el pan nuestro de cada día. Entonces, una reforma fiscal tiene que ver con mejorar el gasto, con garantizar que hay un claro escrutinio de que esto no se vaya al bolsillo de los funcionarios de la clase política y obviamente de que se generen más recursos
para que bien gastados nos permitan confrontar los problemas de educación, de salud, de infraestructura que tenemos, pero al mismo tiempo también una parte importantísima del asunto energético. 25% del gasto total del país depende de Petróleos Mexicanos, depende de lo que Petróleos Mexicanos da en impuestos al gobierno, y que termina siendo pues una de las graves deficiencias que tenemos, ¿no? Nos estamos comiendo la renta petrolera en vez de invertirla para las futuras generaciones, se está yendo en gasto corriente muchas veces innecesario, y otra vez, a final de cuentas, en corrupción y en presupuesto por el cual no se le rinde cuentas a nadie. Entonces, yo creo que la reforma fiscal es la madre de todas las reformas, es donde verdaderamente necesitamos un pacto que le ponga orden a la relación de la élite política con la gente, a la forma en la que los empresarios se relacionan con el gobierno, y al final del día, a la forma en la que los ciudadanos podamos hacer que recuperen en los gobernantes. Uh-huh. En la parte final a lo mejor te moviste un poco, Armando, y te dejamos de escuchar, pero en general todo ha estado perfecto. Déjame concluir la conversación, Armando Ríos Peters, senador por el PRD. A ver, ¿qué es lo que viene para adelante? ¿Qué es lo que sí se podría aprobar? ¿Qué es en lo que empieza a haber consensos? Y más en función de la participación del otro día en el canal del Congreso, tuya como de un legislador, ¿no? De Ricardo Amaya, del Partido de Acción Nacional. Bueno, yo estoy convencido que los grandes temas de la agenda nacional tienen que tener, digamos, una ruta crítica. Están todos en el universo, digamos, de necesidades para transformar el país, pero me parece que el orden de los factores y la forma en la que le pongamos orden a la discusión nos puede llevar a resultados distintos. El orden de los factores puede alterar el producto. ¿Qué queremos? Obviamente un sector energético que evolucione, que se modernice. Queremos finanzas públicas sanas que nos permitan mejores condiciones de gasto para infraestructura, para la educación, para la salud. Y queremos un contexto político que nos permita que grandes temas como la transparencia, el combate a la corrupción, el evitar que el voto ciudadano sea comprado a través de dinero, sea público o privado, me parece que esos tres grandes temas tenemos que darle orden. Y yo lo que he sugerido en el debate en el Senado es que primero aterricemos la reforma política, que generemos un contexto institucional que nos permita recuperar la confianza frente a los ciudadanos, que con esa confianza sí podamos discutir con toda transparencia y con toda claridad por los grandes temas. Pemex necesita una modernización, pero ¿cómo nos metemos al tema de modernizar Pemex si la corrupción es lo que define la relación de la propia empresa para con la sociedad y con el Estado mexicano? ¿Cómo nos metemos a una reforma fiscal si la gente considera que pagar más impuestos va a ser para enriquecer el bolsillo del gobernante en turno? Entonces, hagamos una reforma política que nos permita poner sobre la mesa el tipo de país y de interacción que queremos que el gobierno tenga con los gobernados, y entonces eso nos puede dar mejores condiciones de diálogo y que todos los partidos políticos y toda la clase política nos pongamos de acuerdo en algo del país. Entonces, yo te diría, mi querido Javier, obviamente es un tema profundo, pero de eso se trata, de que hagamos una reforma central, una reforma energética, una reforma política que verdaderamente transforme el país y que no sea más de lo mismo, porque ya se demostró, especialmente por las condiciones de inseguridad y de ingobernabilidad que tenemos ya en varias partes del país, pues que el modelo está totalmente colapsado. Armando, déjame plantearte por último, ¿ves que en el siguiente semestre o en el incluso periodo extraordinario esto se pueda discutir, eventualmente aprobar, llevando efecto el tema de las leyes secundarias, toda esta parte? Mira, nosotros estamos empujando obviamente el asunto de la reforma política, tenemos fechas muy claras en asuntos de leyes reglamentarias como la educativa y como el tema de telecomunicaciones, que sin duda alguna tenemos que trabajar, pero estamos empujando. Desafortunadamente pues hay resistencias. Insisto mucho en el tema de corrupción porque me parece que es un tema que transversaliza el querer mantener el país con más de lo mismo o el querer verdaderamente cambiarlo. Nosotros estamos empujando para que eso se pueda discutir en un periodo extraordinario. Yo espero que el PRI, especialmente su bancada en el Senado, que ha sido reacio a que avancemos en la discusión de algo tan importante como la Comisión de Combate a la Corrupción, pues se eche para adelante y realmente salga de un discurso trillado que desafortunadamente ya está volviendo a ocurrir diariamente, y echemos a andar
una discusión que nos permita aterrizar la Comisión Anticorrupción, que en la Cámara de Diputados el PRI deje de estar empujando las regresiones a la ley de transparencia y que la reforma política, con los temas que nos permitan profundizar en la relación con los gobernados, sea la prioridad. Yo espero, hay muchos panistas también que están en esa idea, yo te hablo por el PRD, en el PRD es la posición clara que tenemos tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Yo espero que el PRI, especialmente el presidente Peña Nieto, pues entienda que está en la verdadera posibilidad de transformar el país, o puede continuar con la misma dinámica que cada vez más y más, pues tan solo hay que voltear los ojos a Michoacán, a Guerrero, pues va evidenciando que la ingobernabilidad se puede convertir en una realidad nacional. Armando Ríos Peter, senador por el PRD allá en el estado de Guerrero, senador federal. Muchas gracias, Armando, que estuviste con nosotros. Javier, como siempre, es un honor. Hasta luego.